Vicente Vallés, colega, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Oye, por curiosidad, ¿cuándo la entregaste? No cuando empezaste a escribir. ¿Cuándo dijiste a la editorial, que en este caso es? Espasa. Espasa. ¿Cuándo dijiste a Espasa, toma? Pues no hace mucho, porque como se presentó al Premio Primavera de Novela, pues hay un plazo mínimo en el que tienes que presentarlo antes de que se reúne el jurado. Lógicamente tienen que leer las obras y después tomar la decisión, de manera que estamos hablando de finales del año pasado, primeros días de este año. Ya, pero es que la guerra empezó hace un mes. Sí. Y lo has clavado, macho. Bueno, es verdad que ha coincidido la invasión de Ucrania con la publicación de la novela, y es verdad que alguien que pueda leer la novela ahora podrá pensar, bueno, esto se parece mucho, ¿no? Te ha venido de perlas, tío. Se parece mucho. Ha coincidido. Es verdad que ya puedo decir en mi descargo que en mi libro anterior, El resto de los rusos muertos, publicado en 2019, se avanzaba mucho de lo que está pasando ahora. Sí. De lo que ha pasado entre entonces y ahora, y que ha desembocado en la invasión de Ucrania por parte de Putin. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России. Ya entonces, cuando te documentas, cuando te pones a estudiar, cuando hablas con expertos sobre el personaje, ¿tú podías prever como analista? Yo no, ¿eh? ¿Tú podías prever como analista que podía acabar haciendo algo así? Bueno, que fuera exactamente una invasión de Ucrania al estilo de cómo lo ha hecho, pues bueno, eso podría ser una opción, pero no creo que nadie se pudiera atrever hace ni siquiera 2 semanas antes de que se produjera la invasión a ponerlo por escrito, es decir, esto va a ocurrir. Es decir también que la CIA se atrevió a decirlo y no se equivocó en mucho, ¿eh? No se equivocó en mucho, y lo dijo el propio presidente Biden, ¿no? con datos de la inteligencia americana. Lo que sí era previsible es que íbamos a tener, como estamos teniendo, y no solamente por la invasión de Ucrania, sino ya desde mucho antes, una situación de gran inestabilidad provocada por Putin. Y esto ya lo aventuré en el libro anterior, ya digo, publicado en 2019, cuando no tanta gente se ocupaba de eso, y ya en ese libro se especifica que cosas como la que han pasado, o muy parecidas, se iban a producir, y ya se estaban produciendo con antelación, aunque nadie hablara de ellas. Es verdad. Crimea, Lugán, Donetsk, etcétera, etcétera. Tartush en Siria. Sí, y previamente y el protagonista era el mismo. Georgia, claro, también. Claro. Así que estamos ante un personaje que actúa así. Yo, perdón por la autocita, pero 3 semanas antes del inicio de la guerra, aquí el colega Matamoros y yo, con otros 2, estábamos en Kiev, cuando los americanos empezaron a sacar a sus diplomáticos, nacionales, etcétera. Y la Unión Europea también lo pedía. Jamás pudimos pensar que iba a ocurrir lo que ocurrió. Seguramente porque los que no tenemos la mentalidad que tiene Putin tendemos a pensar que determinado tipo de cosas no se hacen. Pero él tiene una mentalidad completamente diferente, y por eso hace cosas que nadie más hace. Y luego tenemos que asumir algo que quizá en esta sociedad democrática, europea, occidental, en la que vivimos, en la que nos hemos criado y de la que disfrutamos, pensamos que todo el mundo se comporta como nos comportamos nosotros, y no es así, por desgracia. La historia está llena de casos en los que un régimen dictatorial invade un país vecino. Es muy difícil encontrar el caso de un país democrático que invada un país vecino. Sí, por su propia opinión pública. Sí. Claro. ¿La realidad supera la ficción? Dicho de otro modo, lo que está pasando, esos servicios secretos, esa inteligencia, ¿supera Operación Kazán? Mira, yo te digo, si hace unos meses se hubiera publicado esta novela, y esta novela hubiera incluido una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, dirían que estaba exagerando. ¿Cómo compaginas el curro con la novela? O sea, es decir, tú piensas en tu audiencia de esta noche, no en la de dentro de un mes, la de esta noche. Tú piensas en el contenido del programa, quizás el de mañana. No puedes ir mucho más allá, tal y como está la actualidad. Claro. Joder, ¿cómo estructuras la cabeza para escribir una cosa histórica, aunque sea historia reciente, con tanto tiempo, con tantos meses de entrega, con tanta documentación a futuro? Eso me parece un esfuerzo intelectual tremendo. Bueno, casi es una necesidad también, yo creo, que viene bien, porque es verdad que en nuestra profesión, la tuya y la mía, estamos tan metidos de lleno en el minuto a minuto. Total. Que quizá conviene reservar algún rato en el día para pensar en otras cosas que no sean esta misma noche, el informativo de esta noche o el informativo de mañana. Y
de alguna medida es una tabla de salvación para nosotros también, y en mi caso, que soy muy aficionado a lecturas históricas y por supuesto a muchas novelas de espías que he leído en muchos años, pues para mí ha sido un entretenimiento enriquecedor, porque me ha permitido investigar más cosas que ya conocía aproximadamente, pero que me ha permitido conocer muchos detalles que desconocía y ofrecerlos a los lectores en esta novela. Y te viene bien. Viene muy es bien. Casi como un oxígeno. Sí, viene bien, es cansado, ciertamente, porque le tienes que dedicar mucho tiempo que habitualmente no tienes y lo tienes que sacar de aquí y de allá. Es verdad que por eso también me ha llevado tanto tiempo escribir la novela, he tardado 3 años en hacerla. Seguramente si yo me dedicara solamente a escribir novelas, pues en un año quizá o menos lo podía haber escrito el libro, ¿no? Pero es impresionante el ejercicio mental, ¿eh? O sea, ahora mismo que estamos hablando, estás pensando en el informativo de mañana a las 9 y a la vez, mañana por la mañana, que tengas 1 hora de tiempo, te pones a pensar en la siguiente novela que vas a entregar dentro de 3 años. Es acojonante. Bueno, sí, no te lo planteas tanto así. En pero realidad, yo cuando empecé, sí, es cierto que es así, pero cuando yo empecé a escribir Operación Kazán, ni siquiera estaba seguro, por un lado, de si iba a terminarla. Era la primera vez que me metía a escribir una novela, había escrito 2 ensayos previamente, pero no es lo mismo. Y bueno, me metí en la aventura esta de hacer una novela. No sabía si la iba a terminar, no sabía si al cabo de 20 páginas ahí se iban a quedar metidas en un cajón para siempre. Y tampoco tenía claro de que si la terminaba la fuera a intentar publicar, porque tampoco estaba convencido de que yo estuviera en condiciones de escribir una novela que mereciera tal nombre. Ya. De manera que, bueno, al final ha sido así, ha ido bien y, bueno, los miembros del jurado del Premio Primavera han considerado que es una lectura que puede ser enriquecedora para los aficionados a la literatura, también para los aficionados a la historia, porque hay, en buena medida, es mitad una novela de espías y mitad una novela histórica. Y, bueno, espero que sea así, que lo puedan disfrutar. Hago un paréntesis. ¿Cuál es el secreto del éxito? Sé sincero, autocrítico. De Vicente Vallés, periodista a las 9 de la noche. Ups. Esto normalmente debe decirlo otra persona, ¿no? Pregúntaselo al público, que no ¿no? sea uno mismo, ¿no? No siempre es fácil. Pero te está yendo estupendamente, por algo será. Bueno, supongo que tanto cuando te va bien como cuando te va mal, que a nosotros también nos ha ido mal, a mí personalmente también me ha ido mal en otras épocas, suele ser una suma de circunstancias. Algunas dependen directamente de tu trabajo y otras no. Entonces, la parte que no depende de tu trabajo, en lo malo y en lo bueno, tiene mucho que ver, al menos en televisión, con, digámoslo así, los programas que van a tu alrededor del informativo. ¿En la competencia o en la tuya? En la competencia y en la tuya, en ambas. ¿Qué tal funcionan los programas que, digamos, que te arropan dentro de tu cadena y qué tal van los programas que arropan a tu competencia en los programas de otras cadenas de televisión? Bueno, eso influye mucho en la televisión. Seguramente más que en la radio, que tiene otras claves diferentes, pero en la televisión sí es así. Y luego está la parte que sí depende directamente de tu trabajo. Y ahí, bueno, pues no sé, lo que podemos decir es que nosotros trabajamos como nos sale trabajar y nos gusta contar las cosas. Sí, pero has encontrado una fórmula que es arrancada a las 9 de la noche con un mensaje muy potente, de autor, que dirían los clásicos. Sí, hay quien puede considerar eso. Fíjate, yo he estudiado mucho el periodismo anglosajón, al que admiro. The captioning for this program is brought to you by... Y muy especialmente al periodismo anglosajón en televisión, que tiene una tradición mucho más larga que la nuestra. Y hay algo que los estudiosos del periodismo anglosajón suelen decir: el periodismo no es solamente contar los hechos, sino también analizarlos, ponerlos en la perspectiva en la que se producen esos hechos. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Volvemos a Operación Kazán. Edita Espasa, firma Vicente Vallés. La novela parte de unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por cierto, es una mujer quien alcanza la Casa Blanca. A partir de ese acontecimiento, el lector viaja al pasado hasta el momento en el que se maquina el mayor plan de espionaje jamás ideado. Este viaje hace que vivamos acontecimientos tan decisivos como la Revolución Rusa de 1917. La creencia de Lenin en la profunda fragilidad del gobierno provisional estaba justificada. La Revolución de Octubre había empezado y el intento de golpe de Estado bolchevique desencadenó una guerra civil que duraría hasta 1922. La Segunda Guerra Mundial, concretamente el desembarco de Normandía. Y la caída
del muro de Berlín. De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre él. Estas son las únicas imágenes tomadas desde Berlín Este, del momento auténticamente histórico. Vicente, la intromisión rusa en las democracias occidentales es la siguiente derivada. ¿Algunos de estos episodios atrasados ha sido definitivo en la situación que vivimos actualmente? ¿La invasión de Ucrania es el acto siguiente a la caída del muro? No sé si es el siguiente, pero sí es uno de los siguientes, al menos, en el proceso mental de Putin. Él era vicepresidente con Yeltsin, lo aprendí hace poco. Él era el jefe del servicio de inteligencia, heredero del KGB, luego fue nombrado primer ministro con Yeltsin, efectivamente justo cuando Yeltsin ya anunciaba que se marchaba, porque el proceso allí fue muy rápido. Estamos hablando de los últimos meses de 1999. Putin era, desde un año y pico antes, el responsable del FSB. El FSB es el servicio de inteligencia heredero del KGB. Le cambiaron el nombre cuando cayó la Unión Soviética. Y en agosto-septiembre de 1999, Boris Yeltsin, que ya se iba a ir, era presidente de Rusia, le nombra primer ministro y de inmediato, después de nombrarle primer ministro, anuncia que va a ser el presidente, que va a ser el que le suceda el 1 de enero del año 2000. Así ocurre. Hay elecciones en marzo de 2000 donde ya se consolida esa presidencia para Putin. Y hasta hoy. Putin en aquellos días y mucho antes había dicho ya que la caída de la Unión Soviética era uno de los grandes desastres que se había producido en el siglo XX y él siempre ha querido reparar eso que él considera que fue un desastre y ahora sigue intentando repararlo. Lo intentó reparar con problemas con Georgia en su día, año 2008 si no recuerdo mal, con la anexión de Crimea en 2014, con la semi-anexión de los territorios del este de Ucrania, del Donbass, también en 2014 y ahora está en ello con Ucrania. Los acontecimientos de Maidán. Impresionante la plaza. De Maidán. Por cierto, hago un paréntesis. En la plaza Maidán, donde estaba el edificio de la KGB, hasta ahora había un McDonald's. ¿Cómo cambian las cosas? Macho, qué paradoja, ¿verdad? En Ucrania han cambiado las cosas mucho más que en Moscú. Ya ves. Tus trabajos anteriores, Trump y la caída del Imperio Clinton, ya lo has mencionado, el rastro de los rusos muertos. ¿Qué tienen en común Trump y Putin? Lo que ocurre en esa, digamos, relación imperfecta entre Trump y Putin es la gran aspiración de Trump a ser alguien parecido a Putin. Es un gran admirador de Putin y le hubiera gustado ser como Putin. De hecho, bueno, las relaciones que tuvieron durante el tiempo en el que Trump fue presidente fueron realmente en algún momento extravagantes. Hay una situación que se da en una cumbre que se produce en Helsinki entre los dos, que cuando termina la cumbre, ese mismo día se había publicado que la CIA daba por segura la injerencia de Rusia en las elecciones previas de 2016. Le preguntan en la rueda de prensa a Trump, con Putin a su lado en esa rueda de prensa, si se lo había dicho a Putin, y él dice, no, como Putin me ha dicho que no ha hecho nada de eso, ¿por qué no le voy a creer? Cuando le estaban diciendo sus propios servicios de inteligencia de la CIA. Le llamaron traidor en Estados Unidos, muchos de los suyos propios, por supuesto los ajenos también, ¿no? Entonces la relación de admiración por parte de Trump hacia Putin es evidente. Le hubiera encantado ser alguien como Putin. La atracción de Trump por todos los presidentes autócratas ha sido un hecho durante su presidencia y todavía la mantiene. Veremos qué posibilidades tiene o no, si quiere realmente y si puede volver a presentarse y ganar las elecciones próximas. ¿Cuál es tu análisis? Claro, a ver cómo respondes a este análisis en un minuto. ¿Por qué la izquierda más comunista, si es que existe, apoya a Putin en gran medida? ¿Y por qué la ultraderecha también? Bueno, es una atracción Putin en la que puede generar a su alrededor en cualquiera que tenga un sentido autocrático de la política. Sí, porque este de comunista tiene, vamos... Putin fue un agente del KGB en los tiempos de la Unión Soviética. Su comportamiento comunista ahora, lógicamente no estamos ahora en una situación como la que él vivió siendo agente del KGB en los años 70 y 80. Es otra circunstancia completamente distinta. Pero la tradición autocrática en Rusia se ha mantenido, la ha mantenido él, heredera de los tiempos de la Unión Soviética, y la forma de comportamiento es esa, lo que no quiere decir que él no sea un gran admirador y degustador de las riquezas económicas que ha generado a sus oligarcas y que ha generado para sí mismo. Al ser un autócrata, consigue la admiración de todos aquellos que tienen un gusto por la autocracia, sea de una esquina o sea de la otra esquina del espectro político, y por eso hay admiradores en los dos lados, en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Hemos hecho antes referencia a tu obra anterior. El rastro de los rusos muertos, sí. Ayer leí en ABC
300 periodistas muertos desde aproximadamente el año 2000. 300 periodistas muertos en Rusia, más empresarios, espías, activistas. Es impresionante el machaque. Dicho de otra manera, cualquiera se opone a este tío, ¿eh? En el rastro de los rusos muertos es precisamente eso, rastro de los rusos muertos. Es una lista con los detalles. Yo no llegué a hacer la cuenta exacta de cuántos son. Pero hablamos de cientos. Pero hablamos de cientos de personas de diferentes ámbitos, diplomáticos, periodistas, militares, oligarcas, todo tipo de personas. Yo siempre digo que es verdad que ahora Putin está matando a ucranianos, pero durante sus 20 y pico años, 22 años al frente de Rusia, sobre todo han muerto rusos por decisiones tomadas en el Kremlin. En un puente, en un atasco, en un semáforo. El caso, bueno, hay muchos casos muy brutales. En el caso periodístico, por ejemplo, el de Ana Politkovskaya, que le pegaron unos tiros a la puerta de su casa, pero luego hay un caso que es el de Boris Nemtsov, que en el año 2015 era la cabeza más visible de la oposición. Lo mataron a 4 tiros a 500 metros del despacho que ocupa Vladimir Putin en el Kremlin, a 500 metros. Casualmente, esa noche en la que le mataron, salía de una cena allí muy cerca del Kremlin, esa noche que le mataron no funcionaba ninguna de las cámaras de seguridad que hay alrededor del Kremlin, que es el edificio, uno de los edificios más seguros del mundo. Solamente hubo una cámara muy lejana de una cadena de televisión que ahora la han cerrado por ser de la oposición, que tenían allí una cámara permanente como una webcam grabando Moscú. Y así a lo lejos se ve como un camión se para delante del señor y le pega 4 tiros a alguien que sale del camión. Entonces, al otro líder más reciente, a Navalny, lo han envenenado. A Skripal, al otro antiguo agente del FSB, del KGB, a él y a su hija los envenenaron en el Reino Unido. En fin, es una sucesión interminable. En Londres se han divertido bastante. Mucho. De manera que a gente que aparece colgada de la ducha, gente que con 40 años sufre un ataque al corazón, gente que se cae de un tejado. El último caso conocido es el de un joven diplomático ruso de la embajada en Berlín, en Alemania, que hace 3 o 4 meses amanece una mañana estampado en el suelo junto a la embajada. Se había caído desde el tejado del edificio. Luego se hizo una investigación, es hijo de un antiguo agente del KGB, que también tenía responsabilidades en Moscú, y nunca más se ha sabido por qué se cayó este joven, 30 y pico años, se cayó del edificio del alto de una ventana y acabó estampado en el suelo. Volvemos al oficio de periodista, no al de novelista. ¿Sigue sorprendiendo a Vicente Vallés, Vicentito, un niño de 6 años que alucinó viendo a Jesús Hermida retransmitir la llegada del hombre a la luna? ¿Se sigue sorprendiendo este oficio? Aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la tierra, a lo que le ha traído aquí, Me sigue sorprendiendo porque, por otro lado, es un oficio maravilloso. Es muy divertido. Sí, hay quien dice que no sé si era García Márquez, que decía que era el mejor oficio del mundo. Bueno, es un gran oficio, en cualquier caso, o sea, con sus pegas. Yo estoy de acuerdo en que es, que vamos a decir tú y yo, el más divertido del mundo, pero no es el más importante. Ahí se nos ha ido la pinza. Sí, yo creo que él se refería al que más se disfruta. No sé si, supongo que todo el mundo intenta disfrutar con su trabajo. Nosotros también disfrutamos con el nuestro. Seguro. Y este es un trabajo del que se disfruta mucho, ciertamente. Y sí, yo me recuerdo a mí mismo, un niño de 6 años, que una noche sus padres sacan de la cama precipitadamente, le dicen: Vicen, tienes que ver esto, y me sentaron allí con ellos, yo medio dormido, para ver cómo el hombre llegaba a la luna. Y a partir de entonces, me aprendí de memoria los nombres de los astronautas, de cómo habían conseguido esa heroicidad, y pues supongo que esa es la prehistoria de mi profesión, ¿no? Esta es una pregunta muy recurrente que nos hacen a todos cuando hacemos una entrevista con estudiantes, pero que hay que pensarla. ¿Con qué noticia, con qué titular te gustaría abrir en el próximo informativo de Antena 3? Yo tengo casi una obsesión por no jubilarme antes de poder decir: buenas noches, ya no hay paro en España. Todos los españoles que quieren trabajar tienen un empleo. Si pudiéramos decir eso alguna vez, sería algo maravilloso. Sigo sin entender por qué España tiene que tener siempre el doble de paro que la media europea, da igual si las cosas van bien o van mal. Hay quien dice que no es verdad,
El famoso axioma de la economía sumergida. Sí, ciertamente, pero la economía sumergida debería dejar de serlo Ya, y es lo deberíamos estar en una situación equivalente al resto de nuestros países socios y tenemos que hacer lo que sea para conseguir eso, lo que sea. Yo creo que ese debe ser uno de los grandes retos de país en el que todos estemos de acuerdo y se pueda llegar a una solución que en un plazo lo más corto posible permita conseguir ese objetivo. ¿Por qué esta canción, California Dreaming, de Mamas and the Papas, sale en el libro? Sí, sale. Es una cita que utilizo al principio del libro y que también aparece hacia el final en boca de dos de los personajes de la novela. Bueno, esto casi es un secreto familiar. Es un, bueno, pues reviéntalo. Es un mensaje interno hacia mi familia. California Dreaming es el sueño de California y es un pequeño sueño que tenemos en casa y que me gustaría que pudiéramos cumplir alguna vez. Bueno, pues seguro que sí. ¿Es verdad que los escritores de novelas, en cuanto terminéis una, ya está pensando en la siguiente, sino antes? Antes de terminar tenía una idea, pero... Bueno, vamos a hacer una cosa. No me desvelas el secreto familiar. Vale, lo admito, la familia es lo primero. Dame una pista de qué va la siguiente. No sé si habrá una siguiente. Sí sé que tengo una pequeña idea para arrancar, que luego habría que desarrollar lógicamente. Y podría decirte cómo sería esa primera escena en el caso de que finalmente me ponga a ello. A ver. Sería una escena protagonizada por uno de los personajes más atractivos de esta novela, que es una joven agente española del CNI que se llama Teresa Fuentes, y seguramente ella protagonizaría al menos esa primera escena. Bueno, pues ya tenemos la noticia. La siguiente novela de Vicente Vallés va de espías en España. La protagonista es una joven agente del CNI. Ahí lo dejamos. Detalles, 2 años. Ay, haremos lo que podamos. Por ahí. Vicente Vallés firma Operación Kazán, Premio Primavera de Novela 2022. Lo edita Espasa, una novela, por desgracia, basada en hechos reales, pero él cuando la escribió no lo sabía.